Y todo esto está multiplicado por el CPDI de P. En las primeras reducciones que hicimos, eso lo hice en el del batch. De hecho, solo en la del batch. Si yo multiplico el CPDI por cada uno de ellos, ¿cómo me queda? Y aparte acá queda BT. ¿Sí me explico? Solo multipliqué todo esto por este y todo esto por este. ¿Qué significa que está en energía? De la corriente de salida. Si uso flujos, estoy hablando de un reactor continuo. Si uso moles, hablo de un reactor discontinuo. Pero es la misma fórmula. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso, no? Las ecuaciones están descritas para batch con moles y para continuos como PFR y CCTR con flujos molares. Entonces, estoy tomando el caso de un continuo, por ejemplo. Si yo tengo estos dos términos, díganme cuál es el que sí aparece en las ecuaciones de balance de energía que les he dado. ¿Este o este? El de la derecha, el de la CFI 0. Este no aparece. Y hay una razón. Es esta suposición. ¿Qué es lo que significa? ¿Se acuerdan que con ustedes fue lo que les dice el ejemplo de que el CP va agarrado de la conversión? Bueno, este está multiplicado por la conversión, ¿sí o no? Cada CPI se multiplica por la conversión a la salida del reactor. Quiere decir que el CPI al final de cuentas sí es afectado por cómo se transformó A. Y acá sería afectado solamente por el flujo inicial. Así que es como si pongo el CPI y ahí quedó, ¿no? Pasa el tiempo de la reacción, llega hasta el fin de la reacción y el CPI ya fue afectado por la conversión. Eso es lo que ocurre en un reactor real. En la realidad, si hiciéramos un cálculo riguroso, tengo que considerar ambos términos. ¿De acuerdo? Pero, si yo hago esto para los balances de energía, académicamente hablando, no va a salir con la teja. Ahí sí no hay posibilidad de que con la teja les dé. O tal vez sí, pero va a ser muy raro. Y además, la complejidad de las ecuaciones va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a tener una XA que está al lado de una diferencial de temperatura. Y aquí tengo una DT que aunque aquí no depende de la temperatura, pero tengo otro término. ¿Cuál es el otro término que falta? ¿Sí se dan cuenta que acá tengo una diferencial de conversión? Y no se supone que cuando hago el método de separación de variables, las temperaturas se van con la diferencial de temperatura y las conversiones se van con la diferencial de conversión. El que ustedes intenten separar esto puede provocar que la ecuación se vuelva más compleja y la resolución por tejas, y de por sí así se trabaja. Ahora con eso, mucho más. ¿De acuerdo? Es la razón por la cual esta consideración me lleva a que este término lo haga aproximadamente insignificante. Cuando yo digo que es constante y homogéneo, quiere decir que el delta Cp cuando entra tiene un valor. Cuando sale no va a perder el valor, va a seguir siendo el mismo. Entonces no hay un efecto por la conversión a la salida. No sé si me explico.
el CP entra, ¿no? Y la conversión, cuando entra, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Entonces al CP no le pasa nada. No. Si digo que es constante es porque durante todo el trayecto de la reacción, el CP siempre va a valer lo mismo. Si yo considero la ecuación de abajo, estoy diciendo que el CP va agarrado de la conversión. Si el CP vale 30 y la conversión ya pasó a punto 1, tengo que multiplicar 30 por punto 1 y ya no es el mismo CP. Lo mismo cuando pasa a punto 2, cuando pasa a punto 3. Entonces el delta CP comienza a tener un perfil de cambio, ¿sí o no? Si hago eso, entra en este caso y las soluciones se vuelven numéricas o con métodos numéricos. Ya no puedo utilizar unas quejas para resolver esto. Y entonces en su examen académico, bueno, en el que hagamos, pues no les voy a hacer traer un Excel. Entonces, por esa razón, meramente para ayudarnos a hacer un examen numérico y conceptual, esta parte la hago cero. Y es gracias a esto. Recuerden que básicamente este departamental se trata de consideraciones. Estamos partiendo de un problema real que así se resuelve en la industria, pero que depende en qué situación esté, puedo adaptarlo para que obtenga soluciones aproximadas. En este caso la situación es académica, entonces yo busco la manera de que sus problemas tengan una solución con un solve y quejas. ¿Dudas en esto? Entonces, esto es lo que hemos visto en todos los problemas, está reflejado esto. Todas las ecuaciones que estamos haciendo, esta es la base. Lo que nos lleva a que yo tenga bajo esta base diferentes casos. Tengo el caso cuando Q vale 0, cuando Q es diferente de 0, cuando el delta CP es igual a 0, cuando el delta CP es diferente de 0. ¿Cuál otro caso? Cuando tengo CPIs, cuando tengo CPs, todos los problemarios que tienen esos casos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a ver el que ya hemos visto. Cuando el delta CP vale 0, ¿qué implica? ¿Cómo es la delta H de reacción? Es la ley menos 200.000. No, estoy hablando de constante. Cuando el delta CP vale 0, esta es constante. Y no depende de la conversión. Ajá. No depende de T. Y no uso pincho. ¿Sí? Cuando el delta CP, si me dan una delta H de reacción a 298 Kelvin, pero el delta CP vale 0, ¿cuánto es la delta H de la reacción a cualquier temperatura? La misma. La misma que a la que está la temperatura de referencia. ¿Por qué? Porque todo el término que tiene la ecuación de Kirchhoff del delta CP, ¿cuánto se hace? 0. Cuando el delta CP es diferente de 0, ¿cómo es la delta H de reacción? Dependiente de dónde. Depende de a cualquier temperatura, ahora sí depende del delta CP. A una T de referencia más el delta CP por la integral desde la T de referencia hasta la temperatura. Profe, ahí no le falta la integral. La primera de la sumatoria del flujo de I por el CP. Acá, sí, no la puse porque nada más quería que ejemplificara esta parte. Sí, nada más es para ejemplificar en qué parte. ¿Dudas en esto? Esto corresponde al problemario 1 y problemario 2. Ahí les voy a poner. ¿Dudas en eso? ¿Cuál es el otro caso? Si tengo Q igual a 0, esto aplica para un CCTR, un PPR y un WAMP. Ahí simplemente Q no existe. Son los con el caso a de abajo.
Y es casi todo lo que hemos hecho. Cuando Q es diferente de 0, solamente le va a aplicar para un CSTR no adiabático. Como no hay PPR y va con Q diferente de 0. Es decir, jamás van a encontrar en el examen que les diga un PPR no adiabático o un batch no adiabático. Solamente hablando académicamente, porque en la realidad sí existen. Pero ¿cuál es el problema de hacerlos no adiabáticos al PPR y al CSTR? Que se vuelven soluciones meramente numéricas, que hace falta la simulación o un programa de computadora para resolverlos. La Texas no es suficiente para resolverlo. Bueno, tal vez sí, pero tardaríamos mucho. ¿De acuerdo? Entonces, en el examen, ¿cuál sí les puedo poner? Un CSTR no adiabático. Es el único. ¿Sí? Estos son todos los polemarios, lo traen. Y este solamente es el problemario. ¿Dudas hasta ahí? Básicamente esto es un acordeón. Para que se ubiquen en qué caso puede llegar a caer el examen. Si quieren ahorita les toman porque estaba hablando. Si me dan CPI, ¿qué significa? Que voy a manejar, es solamente el término que aparece en la balance de energía. Ahorita les pongo las ecuaciones correctas. Esto implica que voy a tener un delta XI0 por CPDI por DT. Y esto implica que voy a tener... ¿Voy a natación o ya me voy a mi casa? ¿Dónde? Es que, por ejemplo, ahorita saliendo de aquí, tendría... ¿Cuál es la diferencia, chicos? Una me voy a natación, salgo a Que luego me baño, me cambio, dame estrés. que aquí el CPI va dentro de la sumatoria. Y acá el CP es constante. ¿Verdad que es lo mismo que estoy pensando? Mejor me voy a mi casa. No va en la sumatoria. Y acá sí. Es la diferencia. Si me dan CP promedio de la mezcla o de todo el reactor, cuando yo haga la sumatoria en CP, sale como una constante, como las constantes fuera del integral. ¿Sí me explico? Entonces lo multiplico por toda la sumatoria de quién, de los flujos iniciales, pero solamente sumo a quiénes, a los flujos. A diferencia de acá que tengo que multiplicar cada flujo con su respectivo CP y sumarlos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Estos casos, este viene en el problemario 1 y 2. Pero es fase constante. Fase gas no va a venir. ¿Por qué razón? Si de por sí así las tejas no dan, ahora imagínense que en cada término aparezca la temperatura. No. ¿Sí me explico? No es que no se pueda resolver, pero no, la herramienta que tengo para hacerlo en el salón de clase no es suficiente. No se trata de reprobarlos por algo que no está bajo su control. Entonces, este viene del problemario 3,4
Bueno, este también viene todos, ¿eh? 3, 4. Entonces, todos los casos están cubiertos y vienen esos problemas, ¿de acuerdo? El examen va a venir, apúntenle de qué va a venir. Va a venir un problema en serie y uno con recirculación, nada más. Más bien, esos son los dos temas que van a venir, serie y recirculación. Y pueden venir combinados con cualquiera de estos casos. Aunque hay restricciones, el CCTR solamente puede ser adiabático o no adiabático. Todos los PPR son adiabáticos. En el examen numérico no viene batch. ¿De acuerdo? ¿El batch en qué examen vendría? En el conceptual. Claro, en el conceptual no necesitan tejas, necesitan sus apuntes y libros, todo lo que necesiten. ¿Cómo? Y recirculador. ¿Por qué en serie? Pues porque básicamente los de serie son un reactor conectado a otro reactor y los tengo que resolver como individuales. ¿Dudas? ¿Puedo borrar esto para poner las ecuaciones? Atentos al día de hoy porque estas ecuaciones son las definitivas. Ya quitando las deducciones y todo eso, si no pueden hacer las deducciones, que sí las voy a pedir, pero básicamente es copiarlas de sus cuadernos. Pero si no pueden hacer eso o está mal esa parte, mínimo si parten de estas ecuaciones que les voy a dar, es formular. Bueno, tampoco está en que sea formulas, simplemente es que a través de muchas consideraciones llegamos a esas ecuaciones. Si esta consideración se pierde, esas ecuaciones ya no sirven. Inclusive si se pierde una de estas consideraciones tampoco sirve. Los que llegaron al final, les voy a hacer un examen de simulación, simulando el preexamen verdadero. La siguiente semana, para que se traigan todos sus apuntes y comiencen a hacerlo aquí. Ese examen sí tiene una solución real, ¿sí? Sí está diseñado para que, ahí sí me dio .3%. Sí, ahorita si no tienen soluciones reales, es lógico. Algunos problemas, aunque intente hacerlos lo más aproximados posible, la solución sigue cayendo en el caso de necesito usar Excel y aplicar el método de Simpson. O de resolución de integrales numéricas paso a paso. ¿Dudas? Voy a borrar esta parte. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Recuerden, el examen conceptual va a ser de opción múltiple. Les voy a dar el link y lo pueden contestar ahí. No sé cuántas preguntas vayan a venir, pero son conceptuales de todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, les puedo preguntar eso: ¿cuál es la posición base para estas ecuaciones? ¿O qué significa esto? ¿O qué pasa con la energía suministrada por el agitador en un batch? ¿Cómo se considera? ¿Cómo? Despreciable. Despreciable. ¿Y por qué? Eso se vio desde hace o dos, no sé cómo fue. Entonces, les aconsejo que hagan un acordeón de todas esas cosas que estuve diciendo, porque de eso viene el examen. No viene nada que no haya dicho.
puedo borrar aquí, ¿verdad? Sí. Profesor, en el CPI de ¿dónde tendría que terminar de arriba? Bueno, es que el delta es el que viene de acá. No, porque estamos considerando que es cuánto. ¿O de cuál hablas? Sí, en el CPI que se puede hacer delta, se puede hacer de CPDA, CPD. Puede ser la que se combinación. puede sacar, ¿no? Sí. De hecho, otra consideración que aquí no puse, que todos los CP son independientes de la temperatura. No les ha dado ningún problema en donde el CP venga A por más B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica por... Si meto eso, esto se vuelve todavía más complicado. Y no tanto que no puedan hacerlo algebraicamente, sino meterlo a la teja. De por sí así la teja se traba. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Desde los Bien. Para un PPR. ¿Cómo son las ecuaciones de balance cuando estoy en serie? Cuando están en un solo reactor es sencillo, ¿no? Lo que entra, sale. Pero cuando están en serie, ¿qué variables cambian y cuáles no? No es lo mismo el reactor 1 que el reactor 39. Pues cambia el volumen. ¿Qué más cambia? La conversión y lo que no cambia es el flujo. ¿Qué más? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y les voy a dejar bien claro quién sí, quién no. Entonces, Tampoco cambia el resultado. de hecho no cambia nada, se vuelve muy sencillo. Gracias a una suposición. Las ecuaciones funcionan considerando régimen permanente y dos, que la base operativa toma como referencia la alimentación. Ay, no, que estamos ensayando aquí. De 9 a 11. Ya estaba bien cansada. ¿Dónde? Ah, sí, me dijiste. Sí, me dijiste, sí, yo también. Estas ecuaciones afectan, así como hicimos las consideraciones en el balance de energía del delta Cp constante y todas las que puse, en las de diseño también afectan a los balances de materia, digo de energía. Y estas son las suposiciones. Vamos a suponer, número 1, que estamos bajo régimen permanente. En serie, ¿cuáles son los reactores que puedo contener nada más? PFR y batch. No, digo, CCRTR y PFR. Batch no puede haber, porque ese es por lotes. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa suposición número 1, considero que es régimen permanente. Quiere decir que todo el flujo que está entrando se mantiene en toda la serie de reactores. No importa si estoy en el reactor número 500, el gasto volumétrico es el mismo. ¿De acuerdo? De hecho, esto significa que el gasto volumétrico es constante. Número 2, que la base operativa de los reactores toma como referencia la alimentación. Quiere decir que, aunque tenga muchos conectados en serie como si fuera la serie Navidad, yo considero que es un reactor grandote, en donde solamente tengo una corriente de entrada y sale una corriente de salida. Y adentro están
uno a uno, los reactores que lo componen. Bajo esa consideración y suposición es que puedo yo considerar a todas estas variables como constantes. Y gracias a eso, todas las ecuaciones de balance y energía se vuelven más sencillas, porque no tengo que estar calculando, o más bien no depende de que aquí el flujo ya no es FA0, es FA ¿qué? 1, FA2, FA3. Si yo no tengo estas consideraciones, tengo que hacer el balance dependiendo qué flujo estoy suministrando a cada reactor. Y eso complica las cosas, tanto numéricamente como pues en cuestión de que se van a perder más. ¿Cuál es la problemática? Que si no lo hago así, si yo no hago eso, este perfil de conversión queda así. ¿Qué quiere decir? Si esto no es, esto es cuando no. Si las consideraciones de acá no se cumplen, querría decir que cada reactor, cada vez que entra en el reactor 1, obtengo una X1, ¿no? Pero cuando entra el reactor 2, la X1, aunque haya sido de punto 9, la vuelvo a bajar a 0. Y vuelvo a hacer el reactor como si fuera otro. Y entonces en ese caso, sí voy a tener una FA1, una FA2, una FA3, que volverían a ser mis nuevas FA0. No sé si me explico. ¿Sí? Y eso sí puede pasar. Sí, pero de ese área con un simulador. Sí, porque estaríamos viendo que aquí por ejemplo, aquí la FA3 de quién depende, de la conversión 3, pero también depende del flujo que ya ha salido de 2. ¿Sí me explico? En reactores, acuérdense que en ingeniería lo que se busca también es mejorar la resolución de cálculos. Veanlo así, por ejemplo, no es lo mismo un ingeniero que un científico en este sentido. El científico sí hace todo estrictamente, hasta le importa las decimales de la temperatura. A nosotros nos importa que incluya un punto 0001 a nivel industrial, ¿no? Pero imagínense que estoy haciendo un reactor nanométrico. Esas decimales importan. ¿Sí me explico? Entonces esto depende mucho de las escalas de la industria o laboratorio, de la situación, de lo que decíamos la otra vez. Necesito un cálculo rápido. No voy a ponerme a hacer toda la deducción de todo, considerarlo todo. Hago suposiciones y doy una aproximación. Sacrifico ¿qué? Precisión y exactitud, pero tengo un dato que me da más o menos un panorama del reactor. Ya después con tiempo ya me siento y lo hago rigurosamente el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, en los exámenes académicos yo no puedo pedirles algo tan riguroso, no porque no puedan hacerlo, sobre todo con las herramientas que necesitarían. Yo no puedo pedirles que se traigan una computadora, o por ejemplo que se pongan a programar en 2 horas. Para empezar, ni siquiera estudiamos eso de programación. Somos ingenieros químicos industriales. Sí sabemos, claro que sí, somos multidisciplinarios, pero no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es entender esto. ¿Dudas, chicos? ¿No? Entonces, nada más estoy aquí explicando por qué nos quedamos con esta. Esta es la correcta. Esta no es que no se pueda hacer, pero académicamente esta es la correcta. Y también a nivel de ingeniería, esta es la forma en la que se maneja. Entonces, al final lo que nos importa es el final, ¿no? Pues vale, es lo mismo. A nivel de ingeniería no te importan las .0001 décimas. Si estoy hablando de un reactorzote enorme. Eso implicaría si estuviera trabajando con un nanorreactor así. Pero sí nos importaría si baja la conversión, por ejemplo, si la industria nos da de que al final nos da 0.99, pero no sé, entonces nos da de que 0.6, tenemos que ver cuál es. Sí, en realidad lo que debería pasar es que lo hagan por este método, por esto, deben de darle los mismos resultados.
¿Dudas? Muy bien. Entonces nos vamos a quedar con esta parte. Estas nada más son las consideraciones para las ecuaciones de balance y de diseño. Ahora, bajo estas suposiciones, ¿puedo borrar aquí? Les voy a dar ahora sí las ecuaciones. Entonces tenemos consideraciones para el balance de energía, así como para el balance de materia. Vamos a poner para un PP, si me da CP y Q es igual a 0. ¿Cómo es la ecuación? ¿Sí? Y si yo integro, me voy a ir desde X hasta X desde T hasta C. Cuando estamos en un solo reactor es la entrada hasta la salida, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si estoy en múltiples reactores? ¿De dónde a dónde es? Desde aquí a 0 hasta aquí. Donde N es igual al número del reactor. Por ejemplo, si estoy en el reactor, no, que tengo aquí. Pues vamos a empezar. Este es el reactor 1, el 2, el 3 y el 4. Si yo les digo, hagan el balance aquí, ¿cuál sería la XA de entrada a este reactor? Si N vale 2, sería XA 1. Se integrará de XA 1 hasta XA 2. ¿Y la integral de la temperatura? De T1. ¿Dudas, chicos, ahí en eso? No. Si N vale 4, este es XA 3. y este es XA. Este es 3, de 4. Es lo único que en la serie cambia. Todo lo demás se mantiene exactamente igual. Así como lo hacen en el reactor 1, todo esto se queda igual en cualquier reactor. ¿Por qué? ¿Esta cómo se llama? Relación molar de alimentación. ¿Y a qué es igual? Al flujo de. A cualquier cosa. Al flujo de I. Al flujo inicial de I entre el flujo de acero. Pero ¿cómo es el flujo de acero? Al ser constante, también lo vuelve constante la CPI 0. No vayan a alimentar, es decir, es que aquí se alimentando otra nueva FI, ¿no? La alimentación se mantiene constante debido a esta consideración. Pero solamente aplican los balances de energía. No significa que no exista FA1, FA2, FA3. Sí existen, pero no están implícitos en las ecuaciones de balance. ¿Sí me explico? Todo lo que puse con azul es lo que varía dependiendo de qué reactor esté. Todo lo que esté en rojo se queda constante. Así como diseñé el primer reactor, así se quedan los demás. Solo va a cambiar los límites de las integrales. ¿Sí queda claro? Anótenla ahí bien fuerte, porque eso depende de su examen. Es decir, si yo logro diseñar perfectamente mis balances para el reactor 1, básicamente son los mismos para cualquier reactor. ¿Qué es lo que cambia? Los límites de la conversión y de la temperatura. ¿Dudas en eso, chicos? Claro está que ahí la delta H puede o no depender de T. ¿De qué va a depender? De si el delta es CP0 o es diferente de C0. Pero aplica para ambos.
Lo único que va a pasar es que voy a ir a sustituir la ecuación de Kirchhoff. Entonces, esta ecuación azul problemática. Es la ecuación libre. ¿Puedo borrar? Esto no está por poner ese número. ¿Puedo borrar aquí? Y es cuando me dan CPI. ¿Qué pasa si me dan CP promedio? Pues lo sacas de la sumatoria. Sí, exacto. Es la misma ecuación, solo que le pongo CP promedio. Y cambia un poco. Es lo mismo, ¿qué es lo que cambió realmente? Que aquí tengo CPI y aquí tengo CP promedio. Esto es cuando me dan CPI, CP promedio y Q, ¿vale? ¿Sí queda claro? ¿Qué es la diferencia de lo que decíamos hace rato? ¿Este CP cómo es en la sumatoria? ¿Constante o depende de cada especie? Es constante. Por lo tanto, no lo tengo que sumar. Solamente lo pongo ahí como una constante y lo que sumo son los flujos iniciales. En cambio acá tengo que calcular la relación molar de alimentación de cada especie y multiplicar al mismo tiempo por cada CP y luego sumarlos. Esa es la diferencia. Profe, en los dos se multiplica por el flujo inicial de A. No, solo en el de abajo. Ah, sí, gracias. Eso también noten. Este no tiene el flujo inicial de A. Este sí. Puede hacerlo, ¿Por de qué? hecho. Porque no. Vamos a dejárselo mejor de esta forma. Sí, no Así como la de molar. No, se debe a por la deducción de esto. No, sí, está correcto. Sí, está correcto. Sí. Viene de la deducción. Es que si yo, esta está dividida entre F a 0. Si yo divido esto entre F a 0, ¿cómo me da? F a 0 entre F a 0, 1. Y F y 0 entre F a 0 queda esta. Ajá. Pero hay un problema. Como estoy metiendo el CP promedio, no puedo dividirlo entre F a 0 para que pueda hacer la sustitución pertinente. Viene en la deducción cuando hicimos eso. Sí lo hicimos, ¿no? Creo que la clase pasada. Chéquenle. ¿Sí? A ver. Sí, hicimos la deducción, ¿no? Ah, sí, porque se haría 1 por el CP y luego el y 0 por el CP. Necesito hacer el cambio para el CP promedio y si la dejo de esta forma no puedo. ¿Dudas? ¿Queda claro esto? Aquí lo que me interesa es lo de las series. Que sepan, si estoy en el reactor 36, esta T cuál es? Es de 36 y esta sería la T 35. ¿Sí? ¿Me explico? Y esta CP y este F y 0 siguen siendo las iniciales. Esas no cambian en el reactor. Nada de que es que estoy en el reactor 35 y tengo que ponerle el flujo 35. No. Es la inicial. Punto. Ahí también viene esto. Dirán, es que en el reactor 35 pues ya se produjeron las especies a la salida, ¿no? O sea, ya hay productos. Entonces en el reactor 35 ya estoy alimentando productos, ¿no? ¿Los debo de considerar aquí? No, Porque son iniciales y al inicio yo alimenté productos. no. Entonces eso siempre vale. Sí. ¿Sí me explico? Así que, bueno, si son como yo que pienso de más. Solo caer en esos errores. Solamente fíjense que esos siempre son iniciales, inclusive el FA0.
Porque yo diría, en el reactor 35 no estoy alimentando el casero, estoy alimentando FA34. Pero no voy a poner aquí FA34. Este casero es constante. Debido a esto. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, el examen teórico puedo preguntarle para leer. El examen ya numérico, pues nada más tengo así. ¿Dudas en eso? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo se sigue? Con esas ecuaciones pueden resolver ya todo para el PPA. De una vez les pongo las ecuaciones de diseño del PPA. No. Bueno, no, antes de eso, recordamos, si delta Cp es igual a 0, el delta H de reacción es constante. Si delta Cp es diferente de 0, delta H de reacción como que a cualquier temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Delta H de reacción a la temperatura de referencia más el delta Cp por la integral desde T de referencia de T hasta T. ¿Cuál T? Ese es Kirchhoff adaptado a serie. Esa también es importante. Todo es constante menos la Tn. La Tn sí depende de qué reactor esté. Si estoy haciendo el balance en el reactor 1, esta T va a ser la T1. Pero si estoy haciendo el balance en el reactor 23, esta T, ¿cuál es? T23. Y todo lo demás es exactamente igual en cualquier reactor. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática cuando delta Cp vale 0? Que toda esta ecuación no la debo de meter. Y salen ya más variables de T. Entonces en su despeje puede hasta que le salga una ecuación cuadrática. Rueguen porque sea delta Cp para hacer. ¿Dudas? ¿Sí quedó claro? Sí, no es que no veo. Acércate. Cuando, no sé, cuando vean acérquense el país, así que... ¿Alguien tiene dudas? O alza la mano. ¿Todo bien? ¿Cuál sería su ecuación de diseño del Flatmatch? Digo, del PPR. Claro está que esta aplica para todos los reactores, ¿eh? No importa si es PPR o si es entero. Bueno, para nosotros tenemos un difícil. Bueno, aprovecho y me viene. ¿Cómo? No, ¿saben qué? Copien esto y ahorita mejor pongo eso. ¿Dudas hasta ahí? Voy a poner la del CCT. ¿Va? ¿Puedo borrar? Sí, es lo mismo. Esta aplica para cualquier, inclusive va. ¿Cuál es la T de referencia a la que les den la delta H de reacción? Si se las dan a 10 grados centígrados, es a 10 grados centígrados. Entonces aquí iría a 10 grados centígrados. Bueno, cambiado aquí. ¿Sí queda claro lo de la T de referencia? Bien. ¿Puedo borrar qué? ¿Me puedo lucir? Por ahí. ¿Haría falta alguna ecuación en PPR? Diría
dirían, pues cuando Q es diferente de 0, pero ¿puedo poner eso en tu examen? No puedo tener ecuaciones de PPR cuando Q son diferentes de 0, porque caemos en el caso donde tenemos que resolver ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneamente. Cosa diferente en el CCTR, en el CCTR se puede. De hecho, ahí póngale como nota. Para CCTR, cuando Q es igual a 0, es igual a la del PPR. ¿Sí? CCTR, cuando Q es igual a 0, son exactamente las mismas que el PPR. Solo cuando Q es igual a 0. Otra vez. Cuando Q es igual a 0, CSTR las ecuaciones del balance de energía son iguales a las del PPR. ¿Sí? ¿Me explico? Las que acabo de escribir no solamente aplican para CCTR, digo para PPR, sino también para CCTR. Pero solamente en el caso adiabato. Inclusive ahí pónganle para PPR y CCTR como título a las anteriores, porque son las mismas. Eso se me pasa. En realidad, las ecuaciones que voy a poner aquí es cuando Q es diferente de 0. Uy. Voy a tener el caso 1 cuando me dan CPDI. ¿Cómo me queda la ecuación? Creo que pierdo, pero tengo que ir a mi casa. Pero tengo que irme a la central. Y pues a mi casa. Puedo ir a darle. ¿Vale? Ah, sí, todo varía. Ah, no te preocupes. Pero yo tengo su ubicación de su novia. No se va a dar así porque si no, no voy a poder agarrar. Entonces, ¿así está bien? ¿Dónde? Y cuando me dan, se te prometo. No, nada más así le doblé aquí y con eso agarro la otra. Y luego hay feria en mi casa. Bueno, no es que esa es una de las ferias más grandes de Guanajuato, siguiendo de la de Pachuca. O sea, la feria más grande de allá de la plaza de Pachuca. Bueno, la que se pone en mi pueblo es la segunda más grande. ¿Está chido, no? Ah, sí. Entonces, ¿Sí queda claro, chicos? Esta es cuando me dan. sí, quiero Cuando Q sí tiene valor. las pilas acá. Y es cuando me dan CPDI. No, y aparte quiero terminar en Que aplica la misma que los anteriores.
El CP promedio es constante y va fuera de la sumatoria, y el CPI sí depende de la sumatoria. Y lo único que pasó es de que se le agrega, y en este caso no puedo omitir el G0 porque si lo omito, bueno, también tendría que dividir también la Q entre G0. Pero es más raro verlo así, ¿no? Mejor así. ¿Cuánto vale Q? Q depende de la T a la salida del raptor. Si estoy en el raptor 9, ¿qué temperatura debe ir aquí? El 9. Esa es la temperatura del... TC, acuérdense que es la temperatura del fluido de servicio o del aislante. Es la temperatura del medio con el que le estoy quitando o poniendo calor. Pero la entrada. Pero eso es el dispositivo que intercambio de calor o... ¿Qué pasó? Que si en el CPI aparece otra vez, pues que sí. Sí, ahí sí después del flujo. ¿Por qué? Porque si no, tendría que dejarnos un envejecer, pero es más raro verlo así. Sí, puedes hacerlo, pero sí tienes que dividir la Q también entre que hacer. ¿Dudas ahí, chicos? No. Porque las concentraciones con la ecuación global lo hace que la original, pues. Bueno, quien ya sepa hacer reducciones se da cuenta que siempre sale una sola ecuación todo. Pero pues para los que no, como yo que a mí también me cuesta. Cambio de teórico por ¿Dudas? ¿No? No. Eso es lo que corresponde al problema número 3. En el problema 1 tengo que usar CPI, no CP promedio, uso esta ecuación. En el problema 2 me dan CPI, uso esto. Y como es solo un reactor, es desde T0 hasta T1. Desde T0 hasta T1. Desde X a 0 hasta X a 1. Cuando es un solo reactor. ¿Dudas en eso? Comienza en foto y pongo las ecuaciones del diseño. Sí, está bueno saber cómo conecta, pero pues no. Y lo mismo aplica. Si la delta H, ¿de qué depende? De que el delta CP sea igual a 0 o diferente de 0. Si es diferente de 0, le pongo Kirchhoff. Aquí sustituyo la ecuación de Kirchhoff. Ya casi terminamos. Entonces el lunes es un examen de simulación. Sí. Aunque no sé con ustedes cómo voy atrasado, a lo mejor les doy un día más. ¿El teórico o...? Los de simulación quiero que sean los numéricos, que es donde se traba. Acuérdense que el teórico es de opción múltiple y se contesta en línea, aquí mismo, ¿Y eso cuándo va a ser? en cuanto acabemos ¿Cuándo? esto. El de teórico son preguntas, no necesitan tejas, no necesitan nada más que esos apuntes completos. Así que el que tenga los apuntes completos y bonitos, quítese. Ah, no es cierto. Lo que pueden hacer es hacer como una pequeña guía. Voy a intentar darles al menos una guía de temas, de cuáles son los que pueden venir, pero realmente es todo lo que les he dicho, las consideraciones, cómo se realizaron los primeros balances. Ya ven que ni siquiera fue tanto desarrollo matemático, sino fue de pensar en qué parte del reactor hago el balance. Por ejemplo, hablábamos en los balances originales, sí contábamos las corrientes de entrada y de salida, ¿no? Para los problemas numéricos, ¿cuál es la que estoy expresando? ¿La energía de la entrada o de la salida?
de la salida, que fue lo que dije al inicio de la clase. Y no es que no se pueda, sí se puede, pero para el problema del examen se vuelve inviable para ustedes. No se podría hacer con la base de reacción también. ¿Con qué? Con la base de reacción. Con el G. Ah, sí. De hecho, luego a la siguiente les explico cómo la conversión. De hecho, en sus balances de energía, G es cuando dicen CA0 por B entre A por XA. Ese es G. Y lo que viene en el equilibrio químico es exactamente lo mismo que aquí. Ya no les voy a meter a vencer de ¿Dudas? ¿No? De hecho, ¿sabes qué es G? Es la conversión por CA0. Ese es G. Y si se dan cuenta en todos los balances, eso siempre es constante. ¿Puedo borrar? Como os digo, bajo esta consideración la voy a dejar plasmada. Y ahora sí voy a poner las ecuaciones de diseño, pero cuando estamos ya en serie. La siguiente semana yo creo que sí, les voy a aplicar el examen de simulación y ya sobre ese mismo vamos viendo dudas. Y si vemos que todavía les falla un poco, hacemos otro. Ahí me regaló este porque tengo todo el mundo que no. ¿Dónde? Ajá, creo que muy rosita como. No sé. Primero para PPL, ¿cómo queda para PPL? Volumen entre F a 0 No, se cansan de chingar. No, es que es el internet. Okay. Ya, ahí está la ecuación de diseño para el PPR cuando están conectados en serie. ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo que tenga N es lo que va a cambiar dependiendo en qué reactor esté. Todo lo demás se mantiene constante. Y de hecho, si se dan cuenta, siempre es lo mismo. En el balance de energía y en la de diseño, las únicas que cambian dependiendo del reactor es la conversión y la temperatura. Y en este caso, el volumen del reactor. Si estoy en el reactor 23, ¿qué volumen es? El volumen del reactor 23. ¿Qué conversión a la salida de ese reactor es? X23. Y la de la entrada es X22. ¿Qué T es a la salida? T23. Y T a la entrada, T22. Y todo lo demás es exactamente igual que como lo diseñaron en su reactor número 1. Por ejemplo, si tengo el ejemplo de A más B, que es, digamos, el ejemplo clásico, ¿cómo quedaría la R? Sería K1. Y supongamos que se elementa. ¿Depende de qué reactor esté esto? No, pero la casi depende de la temperatura. Sí, ahorita justamente. Pero las casi dependen. K1 aquí es igual a 1 por el exponencial menos E energía de activación 1 entre R. Pero esa T
Sí depende de qué reactor esté. Si esté en el reactor 30, va a ser P30. ¿Dudas ahí? Lo mismo la K2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es el balance de materia por especie? En el balance de materia, ¿existe algún término que dependa de qué reactor esté? No. Es decir, si yo hago este balance de materia para el reactor 1, es el mismo balance de materia que para el reactor 23. O el 44. ¿Por qué razón? Porque esto, ¿dónde va dentro? De una integral. ¿Quién se encarga de darle los límites a esto? La integral. ¿Sí? Dentro del integral ustedes no pueden sustituir ninguna conversión, porque si sustituyen una conversión ya está mal hecho. Siempre que, por eso le pongo XA. Para enseñarles que esa deben de poner la tejas como una variable y la de límite como otra. En estructura, en un PFR, tanto el balance de materia como la velocidad de reacción es la misma. En la ecuación de diseño es donde se le encarga de darle la diferencia entre cada reactor por culpa de los límites. ¿Dudas en eso? No. Este es el caso sencillo. El caso difícil es el CCTR, porque dice si importa qué XA es. Si importa qué concentraciones. Si importa si está en el reactor 30 o en el 29. Saquen foto. Ahorita que veamos, sí me da tiempo, de que veamos el recirculador, es lo mismo que esto, solo que va a cambiar ¿cuál? Esta. Y va a haber un factor acá, pero es lo mismo. Me dicen cuando pueda borrar. ¿Sí? ¿Alguien va a sacar foto? ¿Sí o no? Y entramos con la ecuación de diseño de CCTR. Hasta voy a dejar lo mismo para los primeros. Debo repetir, la F0 es constante en todas. También la CA0. No importa que esté en el reactor 33, CA0 siempre sea 0. También las M's. Las M's siempre son las mismas. Y son las de alimentación.
Por esa razón, estas siempre cuánto van a valer 0. A diferencia del PFR, estas casi todas dependen de dónde está el reactor. ¿Excepción de quién? De la FAC. Y entendemos todos que esto no es multiplicación, ¿verdad? ¿Qué significa? Que es una ecuación que tiene adentro una TN, una concentración o una X. Ahora ya no son primas, ahora sí son a la salida. Esto es para un CCTR. Les explico. El volumen de un CCTR pues sí depende de qué CCTR estoy hablando. No es lo mismo el volumen del CCTR1 que del CCTR2. A menos que el problema lo diga. Número 2. XAN menos XAN menos 1. Si estoy en el reactor, no sé, 19 es XA 19 menos XA 18. Entre RA 19 en función de la T 19 de las concentraciones de cada especie 19 y en función de la conversión 19. Vamos a ver abajo. Si yo desarrollo la RA 19, me quedaría X1 por la CA 19 por la CB 19 menos por la K-1 de CR 19 por CS 19. Las Ks son las mismas, solo dependen de la T, en este caso de 19. Ahora, ¿cómo cambian el balance? En el balance, a diferencia del PPR, sí importa saber en qué punto lo estoy haciendo. Porque en el PPR, al estar dentro de la integral, quien se encarga de darle el punto inicial y final es la integral. Pero aquí no, porque es una ecuación algebraica. Entonces, al hacer el balance, sí tengo que tener mucho cuidado de qué quizás estoy poniendo. Por ejemplo, para el reactor 19, CA19 es igual a la CA0, aunque esté en el reactor 19 sigue siendo CA0, por 1 menos XA 19. Lo mismo con CB19 es igual a la misma CA0, la misma relación molar de alimentación B menos A, menos B entre A por XA 19. De aquí en adelante me gusta más que lo hagan con relaciones molares. ¿Por qué razón? Porque si le ponen CB0, tienen que estar recalculando CB0 cada vez que quieran ponerlo. Aquí es más fácil de ver. Como esto es constante y esto también, aquí sabemos que si está alimentado, sí tiene un valor. Dependiendo si se alimentó equimolar o equivocadamente. ¿Y estas cuánto valen? 0. Entonces puedo tener una combinación de PFR con CCTRs en una serie de 50 reactores, ¿no? Que así me les sale. Hasta aquí ya pueden resolver el problemario 1, 2, 3 y el 4. Inténtelos hacer y voy a intentar subir ya las soluciones. Sabré que están de todos, pero no esperé tanto.
Algunos las decimos aquí. Practiquen sobre, acuérdense, en el examen, son 3 cosas las que voy a calificar en el examen numérico. La deducción, el procedimiento y las ecuaciones que tienen y el resultado. Pero le voy a dar más cosas al procedimiento. O sea, que si no llegan a la solución, bueno, es aceptable, sin ningún valor. Pero lo que más me importa es que las ecuaciones finales del balance de materia y el de energía queden bien hechas, correctas. Y que las suposiciones sean correctas. Acuérdense de los inertes. Los inertes sí pueden estar metidos en cualquier. ¿Y dónde se aplican los inertes nada más? En el balance de energía, en los flujos. Nada más. En esta, aquí ya no lo tengo copiado, pero donde dice FI 0, ahí tengo que meter los inertes. O donde dice θ y Z. Aquí le voy a poner como los inertes van en el balance de energía. Donde vean FI 0 o θI. Cuando vean las sumatorias de esto. De ahí en fuera no van en ninguno por ahora. Otra cosa, si yo tengo por ejemplo así unos reactores en serie, ¿no? Y aquí tengo una FA0, ¿no? Si yo les dijera en el problema, calcúlenme el flujo de aquí, o sea, esta es la corriente 0, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, ¿no? Y les pido que me calculen FA2, ¿cómo la calcularía? El hecho de que diga que FA0 es constante para los balances de energía y ecuación de diseño no significa que yo no pueda tener flujos en cada corriente. Y eso sí cambia porque la conversión es diferente. ¿Cómo lo haría? FA2 es igual a FA0 por 1 menos XA, ¿cuál? La 2. De hecho es análogo a esta, ¿no? Pero con flujos. ¿Sí quedó claro? ¿Más? Esto es como un tip. ¿Sí? Lo único que pasa es de que estos flujos no van metidos ni en las ecuaciones de diseño ni en las de balance. Son cálculos independientes. Como cuando le dicen, y al final obténgame las fracciones molares a la salida. No tiene nada que ver con los de balance, simplemente cuando tengas tus conversiones tú puedes hacer todos esos cálculos. ¿Quedó claro? Otra cosa, todos los problemas que les he dado, sí hay en fase gas, pero se vuelven de volumen constante. En realidad todo es volumen constante o fase líquida. Porque si hacemos la fase gas a volumen variable, yo la haría. Me incluyo. No porque no tenga solución, pero si así me tardé, no quiero que me vaya todas las 2 semanas explicando cómo hacen los balances de energía en fase gas. Ya les di las ecuaciones. Esas ecuaciones sí hacen lo mismo, pero vamos metiendo la epsilon 0 y las t sobre t0. El problema viene en el cálculo. Y así ya se traban las tejas, imagínense con las t's ahí metidas hasta en el balance por especie. Sería un caos. ¿Y en dónde t se podrían ponerles eso? ¿Dudas? ¿Seguros que no hay dudas? Vamos a poner ahora el problemario de la recirculación.
Ay, tenemos media hora. Sí, sí, nos da tiempo. ¿Puedo borrar, chicos? Saquen fotos, no sé. No, sí, eso me quiero ir. Con esto estamos concluyendo el primer departamental. Y ya acabando los exámenes, la siguiente semana también dio su artículo para que lo vayan preparando. Y ya desde que les doy el artículo ya comenzamos con catálisis y los colores. ¿Puedo borrar, sí? Ah, sí. En ambas, en el problemario 3, póngale que la X está de equilibrio vale .9. En ambos. Eso no lo escribí. Y nos da cada uno. En el programa de 3, la X Sí, se de en que cuanto a depende de las unidades. No, porque si es de distinto orden, cada ¿Quién quien le le va a orden. Ajá. Entonces esa dimensional. ¿Cuál? ¿La conversión o la La X. La X a esa de dimensional? Solo está en el equilibrio. ¿Sí? Si ven problemas de unidades, ajustenlas a una reacción elemental. Tienen que ser concordantes a la reacción elemental. Si están mal escritas, corríjanlas. ¿Sí? Pero sí, en los problemas de reversibles, tienen de dos. O les dan los valores de K1 y K2, tanto su energía de activación como su factor exponencial, o les dan el valor de una y los datos del equilibrio, ya sea conversión del equilibrio o la K de equilibrio. ¿Puedo hablar? Bueno, el último tema. sí, tratamos de que vaya No, patealo, se te va a pegar la luz. ¿Lo vas a borrar? Es que si la apachurras varias veces se borra. Tengo una libreta para escribir mamá. ¿Dónde está? Por favor. ¿Qué es eso? No. Igual acabo de dibujar un feliz.
insulina. Igual tengo uno donde dibujaron. Ay, no, no tengo. Espérame. ¿Mandé?